Juan Manuel Sáenz. Ahora vamos a Colombia, vamos al norte de la ciudad. Doctor Juan Manuel Sáenz, muy buenos días. Héctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo a todos los amigos de la mesa de trabajo, al Master Control y a los oyentes de Halcón Radio. Qué milagro tenerlo por acá esta semana. Afortunadamente hay mucho trabajo. Empezamos muy temprano la jornada de reuniones y nos es imposible atender a cierto horario esta cita tan interesante mañanera, mi apreciado Héctor. Claro que sí. ¿Qué tema? ¿Qué tenemos hoy para hablar sobre todo lo que ocurre en el territorio nacional? ¿Qué tema? Usted a veces trata los temas de la comunidad, los temas que le duelen al bogotano, al colombiano, los que nos duelen a todos. ¿Qué tema tenemos para hoy? Hay un tema muy importante y tiene que ver con el sistema educativo colombiano. Estamos viendo o somos testigos de un fenómeno de deserción escolar en la básica primaria y en la educación media. Y es que hay unas cifras que me llaman demasiado la atención o poderosamente la atención. Y es que se estima que en Colombia el 50% de las personas que inician el colegio no se gradúan de bachiller y las que se gradúan, solamente 4 de 10 logran hacerlo a una edad superior a la que deberían. Es decir, que hay dos fenómenos. Primero, deserción escolar. Las personas no terminan la educación básica primaria o media o básica media. Y los que la terminan a una edad muy superior a la que deberían terminar. Y entonces esos fenómenos que se están presentando no solamente en Bogotá, sino en diferentes, en todo el territorio colombiano, pues nos hace la pregunta o nos genera la pregunta de por qué se genera eso, por qué hay deserción escolar. Y hay unas explicaciones que quisiera traer a colación para que nuestra audiencia participara y nos dijera si los fenómenos que vamos a mencionar son ciertos, son reales para ellos, o cuáles ellos considerarían que pueden generar esa deserción escolar. Y uno de los principales factores que generan la deserción es la alta repitencia. Y es que hay muchas personas que les hacen repetir los años escolares porque no aprenden la lección, no aprenden la tarea, no hacen la tarea, no aprenden la lección, y eso genera que tengan que repetir el año escolar en el que inicialmente fueron matriculados. Y esa frustración hace que esas personas, tanto sus padres como los mismos estudiantes, pues no vuelvan o no se interesen en volver al colegio. El segundo factor es que ahora la educación no es visto o no es vista como una forma, como una vía para generar riqueza. Y es que no se necesita tener ningún título académico o escolar, si se quiere decir eso, para generar ingresos o riqueza. Y no solamente se trata de los trabajos que ahora denominamos como digitales, en donde los generadores de contenido pues generan ingresos muy altos, inclusive más altos que los profesionales que estudian tradicionales como la medicina o el derecho o los ingenieros. Perfectamente un TikToker o un YouTuber puede generar 50, 60, 100 millones de pesos mensuales de ingresos libres simplemente por la generación de contenido. Y hay otros factores, por ejemplo, hay muchos oficios o tareas o actividades que no requieren ninguna formación profesional o que sí la requieren, pero no la exigen a las personas que la desempeñan. Entonces usted ve mecánicos, ebanistas, carpinteros, electricistas, que no terminan ninguna educación básica, primaria, ni bachillerato, ni media, ni profesional, ni técnica, y aún así aprenden el oficio, lo desarrollan y generan ingresos. Entonces, al final del día, pues para sobrevivir se necesitan ingresos, y entonces, ¿qué tengo que hacer para generar ingresos? No me pude aprender la tarea, no me pude aprender la lección, eso no es, muchas personas dicen eso no es para mí, entonces abandonan eso porque no ven pertinencia en los contenidos que, no les, que sean útiles para generar riqueza cuando se termine ese año escolar, o no pueden utilizar ese conocimiento para generar riqueza.
Entonces se estudia geografía, pero eso de qué sirve para generar riqueza, habría que pensarlo. Estudian historia, matemáticas, biología, y cómo les sirve eso, cómo lo aplican en la vida real. Nadie tiene ni idea, entonces no lo ven pertinente y se van. Ahora bien, después de pensar que, después de superar esa etapa académica básica, primaria o de bachillerato, pues se enfrentan a la realidad de la educación superior profesional. Y esa educación superior profesional al día de hoy es impagable. Por más de que se quiera adquirir un crédito o que se quiera obtener un crédito, pues se termina, bien sea en entidades públicas o privadas, bien sea en el ICETEX o en alguna institución financiera, pues esos dineros, esos préstamos se vuelven impagables y se terminan financiando unas universidades privadas eh, con dineros públicos para que esas universidades sigan ofreciendo unos programas académicos absolutamente impertinentes con la realidad del país, que no han servido de promoción ni de escalamiento social a las personas, ni de desarrollo económico a nuestro país. Es verdad que en Colombia hay más de 500.000 abogados hoy, Héctor. Si usted mira los números de las tarjetas profesionales, hay más de 500.000 abogados. ¿Y a qué le sirve eso a la sociedad? De absolutamente nada. Una sociedad completamente litigiosa, legalista, que es donde más se violan los derechos y más se violan las normas y las reglas, pero tenemos 500.000 abogados que no servimos para absolutamente nada porque no hacemos sino generar litigio. ¿Hay cuántos médicos hay? ¿Los médicos realmente han servido para palear o disminuir los índices de enfermedades o de situaciones de riesgo a la salud? Pues no. Ingenieros, ¿cuántos hay? ¿Cuántos han servido para desarrollar las vías y trenes y puertos de nuestro país? Colombia es un país que no tiene mayor desarrollo de infraestructura. Entonces, y así podría continuar con todos los ejemplos, con todas las profesiones. Entonces, no se trata de ser negativo con la situación, sino entender las causas del problema para que lo podamos entre todos solucionar. Y es que, a mi manera de ver, la educación es un motor de escalamiento social. La pobreza está ligada a la ignorancia y la ignorancia académica es fatal, es trascendental para justificar el atraso social, económico de un pueblo, inclusive político. Porque una persona con ignorancia, que no lea un libro, que no entienda la realidad económica, de historia social, política del desarrollo de nuestro país, pues básicamente va a ser fácilmente cooptado por cualquier ideología que se le presente. Entonces, como el conocimiento entra por el escuchar, entonces, si hay una mente vacía, el primer concepto filosófico ideológico que le arrimen a la cabeza, pues el primero que va a llenar ese espacio y van a creerlo como si fuera algo real o como lo único que fuera o como lo van a asumir como una verdad absoluta. Entonces, en realidad Colombia atraviesa por una de sus peores crisis, no solamente por las políticas económicas que hemos ampliamente dialogado en los últimos meses, sino porque un país que no se educa es justo un país que está condenado a la pobreza y al atraso económico y social. Fíjese, y con eso termino, la Revolución China. La Revolución China en 20 años se hizo, en 20 años, Héctor, 20 años, o 30 años tal vez. Yo tengo 40, voy a cumplir 42 años. Yo recuerdo que cuando yo estaba en quinto de primaria, nos ponían a leer un libro de sociales en donde, y nos mostraron el atlas del mundo y hablaban de China como un país del tercer mundo, un país subdesarrollado, de los más poblados del mundo, pero donde más pobreza y miseria había. Y estamos hablando de hace 30 años. Y yo termino el colegio, termino la universidad, termino mis posgrados, estoy ejerciendo mi profesión y hay una revolución económica, social y política en China que hace que hoy China sea el país que tenga más poderío económico en el planeta Tierra, poderío militar, económico y es una potencia. ¿A través de qué hicieron esa revolución? A través de la educación. Todos los países que han implementado unos modelos educativos propios, relevantes, pertinentes, han transformado sus sociedades, sus culturas y han logrado un escalamiento social muy importante, muy interesante. Los países nórdicos, Suecia, Noruega,
son esos ejemplos. Alemania, China, no puede descartarse la educación como una necesidad del ser humano para escalar, para desarrollar y su propósito de vida. Esas son las preocupaciones del día de hoy. Más de 900.000 niños hoy no tienen educación, están fuera del sistema escolar y contando. Y lo más preocupante es los colegios privados que validan, que ofrecen el sistema de validación, en donde una persona de 20 años, 30 años, 40 años, que no lo pudo, que se desertó de su sistema escolar, después trata de validar ese conocimiento simplemente como un requisito. Pagan 200.000, 300.000 pesos por el diploma de bachiller, ahí suman unas tareas, hacen unas tareas y al cabo de 6 meses les meten dentro del el sobaco o debajo del sobaco, les meten el diploma de bachiller y con eso o se lo homologan, adicional a eso se lo homologan por una carrera técnica y termina una sociedad completamente ignorante con conocimientos a medio empezar y hoy nos preocupamos y nos criticamos y nos decimos por qué Colombia está así. Claro, usted tiene toda la razón. Y he conocido yo varios casos y el tema es bien importante. Muchos casos de empezando por algunos niños, lo voy a resumir rápidamente. Algunos niños, conocí un caso en donde un padre de familia, al que a lo mejor no tuvo la suficiente oportunidad de ir a la escuela y tampoco tuvo el propósito de hacerlo. Entonces, cuando ya tenía sus hijos, le fue preguntando uno a uno, que era padre de 4 hijos, le fue preguntando cuando estaban en la escuela, ¿usted ya sabe escribir? ¿Sabe leer su nombre? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? ¿Sabe sumar? El niño le contestó, sí, dijo, no vaya más a la escuela, hay que buscar que usted haga algo. Y así el que iba creciendo le iba sacando leer, escribir y saber sumar y hasta luego. A trabajar, mijo, porque usted ya aprendió lo necesario, usted ya no necesita saber más. Eso es lo que necesita saber el hombre, necesita saber la mujer y no más. En otros casos, pues los padres de familia los enviaron a estudiar, pero resulta que el padre de familia no tuvo dinero para cumplir con la obligación académica, libros, cuadernos, uniformes y lo que exige el estudiante para poder estar en aula y no pudo cumplir y resolvió no mandarlo más a estudiar. Hay otro caso, por ejemplo, el que quiso estudiar nocturna, pero entonces abandonó, que por qué razones de trabajo, por razones laborales, entonces no quiso seguir estudiando y entonces el último libro es el que, y el último cuaderno es el que archivó para resolver no ir más a estudiar y ni siquiera un libro volvió a coger. Y así por el estilo, uno encuentra muchos, yo cuando subo a un taxi me pongo a hablar con los conductores y encuentro muchos que están estudiando. ¿Qué está estudiando? Y yo digo, no es que estoy estudiando de noche, ¿qué estudia? Estoy estudiando Derecho, estoy estudiando una carrera, otra están estudiando porque se acordaron que de verdad la academia, que hace falta, la educación, hace falta ser profesional y uno no puede seguir en ese punto. Eso en las consultas que uno logra hacer como periodista a este tipo de personas y sacar las conclusiones, doctor. Hay algo que es digamos que común, perdón, en nuestra sociedad, es el trabajo escolar. Y es que es una cadena de pobreza, porque una persona que ponga a trabajar un niño significa que es una persona que no tiene un trabajo formal, ni tampoco un conocimiento académico adquirido en ninguna parte de su vida. Seguramente tiene un ingreso muy inestable y trabajo informal. Entonces, tiene por lo menos unos más de 2 hijos, 3 hijos con diferentes parejas y ve a los hijos como un problema económico que no puede él sostener. Entonces, la opción es cuando el niño tiene determinada edad, o va a mendigar o va a trabajar en algún lugar, vendiendo dulces, en un trabajo informal, en la calle, porque esas personas piensan que los niños tienen que generar sus propios ingresos para sostenerse. Y eso lo que hace es tener una cadena de pobreza indefinida, infinita,
porque un niño que crece en esa perspectiva, en ese mundo, pues no es niño, comienza a madurar a una edad indebida, comienza a ver la vida de una manera indebida y genera todos los conflictos sociales que estamos viendo: prostitución, embarazos prematuros, abandonos, drogadicción, violencia, maltrato, pobreza. Y esas personas vuelven a tener hijos y los vuelven a criar en esos círculos de pobreza, y esta pobreza va a ser indefinida si nosotros no actuamos como Estado para mitigar y prohibir que eso suceda o evitar que eso suceda. No podría haber un niño en este momento trabajando en la calle. El Estado debería lograr que ese niño, tener ese niño, y escolarizarlo y hacer que ese niño no solamente se alimente, sino que también comience a avanzar en su proceso social y económico y deportivo. Entonces estamos viendo que Colombia no aprovecha ese material humano. El principal recurso de un país son las personas, no los recursos naturales. Eso es una ecuación que todavía en Colombia no entendemos. Y el presidente de la República que tenemos sigue esa línea de creer que lo más importante en nuestro territorio es nuestros recursos naturales y no nuestro capital humano. Y entonces se pueden enfocar en proteger la naturaleza, en proteger los páramos, en proteger los ríos. Claro que es importante, pero no lo vas a poder lograr si no capacitas al capital humano para que pueda darle el mejor uso a esos recursos naturales. No puedes tener un Estado lleno de personas que no tienen un conocimiento académico básico que les permita desarrollar su propósito de vida, porque desarrollando su propósito de vida generan empresa, generan ingresos, pagan impuestos, desarrollan el territorio, lo cuidan y heredan ese conocimiento a las futuras generaciones, ese amor y ese orgullo de ser colombiano a las otras generaciones. Entonces, la crisis, si quisiéramos abordarlo desde algún punto de vista, debería ser enfocarnos en nuestra niñez, en nuestra infancia, en hacer que estos niños no deserten de la escuela, hacerlos enamorarse del conocimiento, que se enamoren de su propia vida, que vean el conocimiento académico como una forma también de realización personal y escalamiento social. Hasta que nosotros no logremos esa realidad en nuestro país, no vamos a salir de las cinturones de pobreza que existen en nuestro territorio actualmente. Sí, claro, esa es la realidad y usted lo ha dicho, no hay necesidad de comentarlo, usted lo ha dicho y eso el amor por la academia, el amor por el estudio, el amor por el progreso y sobre todo el amor por ser alguien en esta vida que no tenga que estar mendigando ni estar en un país que dice que yo no tengo plata, es que aquí no se consigue, aquí la plata la hacen, aquí el profesional tiene su propia industria, tiene su propio emprendimiento y están viendo muchos de los colombianos están viviendo hoy muy risueños, independientes de todo. Yo me encontré una vez con uno y me dijo, el mundo mío es otro. Yo tengo un emprendimiento y él tengo lo que debo hacer, lo que tengo que trabajar, lo que aprendí como profesional y el mundo mío es otro. No me interesa la política, no me interesa lo que pasa alrededor, me interesa lo mío y me interesa manejar mis bienes. Y eso era muy importante para él y estaba desconectado. Antes tenía ahora que contarle porque a mí las noticias no me gustan. Veo lo que yo tengo que ver referente a mi trabajo. Y así deberíamos ser todos los colombianos, hombre. Pero encuentra uno mucha pobreza cada día en esta ciudad. ¿Y por qué? Por lo que estamos hablando. Mire, y con esto termino. Uno de los peores cáncer, el peor cáncer que ha entrado en nuestra sociedad es el entretenimiento, es las redes sociales, es la televisión, son las series, son los juegos de video. Mantener a las personas entretenidas es la principal estrategia de empobrecimiento. No puede haber escalamiento social. Aquí hablamos de derechos laborales, de beneficios económicos para la gente y cómo van a aprovechar esos beneficios económicos y ese tiempo libre si no es estudiando o escalando académicamente. Si no capacitas a la gente en el oficio que está haciendo, si no capacitamos a las personas en el oficio que están desarrollando, vamos a tener unos productos mediocres de baja calidad y que siguen enfermando a los colombianos o siguen generando atraso.
un comportamiento artesanal, no industrial, sino artesanal. Entonces, yo los invito a que rompamos esas cadenas de pobreza y de miseria a través del conocimiento académico. Motívense las personas que nos están escuchando a matricular nuevamente a sus hijos a la educación pública escolar, básica, primaria, media. No crean que con saber leer y escribir es suficiente para recibir ingresos en la vida. Se necesitan mucho más cosas. La vida es mucho más hermosa que simplemente trabajar para recibir un ingreso. Se vive para desarrollar un propósito de vida, un propósito de servir a otras personas, de contribuir con un conocimiento y con una habilidad a que otras personas también se desarrollen. Entonces, renunciemos a esa mentalidad de pobreza, rompamos esas cadenas de pobreza y volvamos a la escuela, volvamos al colegio, volvamos a la universidad, volvamos a la biblioteca, volvamos a leer libros, y el tiempo que usted ocupa en mirar Facebook, videos en TikTok, sáquelo de su mente, lea un libro. Si usted se lee 20 páginas de un libro al día, en un mes habrá leído un libro, y en un año habrá leído 12 libros. Y eso ya le transforma la mentalidad, por lo menos comienza a llenar la mente de cosas diferentes, a imaginar otras cosas y a desarrollar, a tener otros pensamientos que no sean simplemente mirar videos que lo único que muestran es sangre, pornografía, cosas indebidas que no alimentan el espíritu ni el alma. Es verdad, doctor, y muy acertada la recomendación y este tema que usted ha traído para la colección, sobre todo que es una buena reflexión para los padres de familia, para los mismos ciudadanos, para la gente que mantiene la mente ocupada, que obtuvo un celular y ahí perdió hasta la familia, porque ya llega es ocupado al celular al hogar, sale del hogar, se sube al bus ocupado en el celular, y cuando está en la oficina, está en el trabajo, está al lado de la máquina, no haya cómo mantenerlo escondido y cómo hacerlo, y si va en un carro chateando, y si le cambió el semáforo, entonces ahí a los demás incomodándoles, y él no sabe en qué mundo es que está al fin, si en el mundo real o en el mundo de la tecnología. Muchísimas gracias, Víctor, doctor. Muy un amable. feliz día. Nos escuchamos mañana con otro tema de interés Claro que sí, local. señor. Aquí lo esperamos. Feliz Muchas día. gracias.